en momentos en que la conjunción de esfuerzos se formula como una necesidad imperiosa para que la Argentina pueda insertarse con éxito en el proyecto continental de hacer de Latinoamérica una expresión solidaria y mancomunada de los países del tercer mundo que aspiran a su liberación, es que entendemos que la acción educativa debe implementarse armonizando esas aspiraciones y participando activamente de la consumación de dichos objetivos. Cuando a las mayorías populares se les negaron los tributos de la educación, hizo de las calles y de las plazas de nuestras ciudades el ámbito apropiado para compenetrarse de las ansias de libertad de nuestro pueblo, del padecimiento de sus necesidades y de la aspiración de ser artífice de su propio destino. Y en el conjunto de esos incentivos se modeló la conciencia de una juventud que fue capaz de constituirse en expresión trascendente de la gesta histórica que devolvió el poder al pueblo. Cuando la educación constituyó la expresión del privilegio, en cada hogar argentino existió una madre y un padre que fueron depositarios del mensaje histórico de nuestra lucha liberadora y forjó en su seno a las nuevas generaciones que hoy configuran el destino promisorio, ya no solo de 25 millones de argentinos, sino de 200 millones de latinoamericanos solidarios con el mismo destino. Es por ello que los miembros de la sociedad a la que pertenecemos deben tener injerencia en la acción educativa sistematizada que se da a sus hijos. Solo de esta manera se logrará que la acción educativa responda realmente a las necesidades populares. Y cuando decimos de necesidades populares, estamos haciendo referencia a la prioridad de los problemas del conjunto por encima de todo interés de grupos o de sectores. Estamos hablando de la proyección social de la educación a fin de hacer del hombre del futuro una persona realizada que en el esfuerzo por contribuir al interés de la comunidad encuentre el más alto grado de su realización individual. Por ello se ha dicho que constituye premisa básica de la doctrina educativa del gobierno popular y la educación como elemento formativo de la persona no debe agotarse en la escuela, sino que habrá de continuar también en la familia como en el trabajo. De igual manera, y en oportunidad de dirigirme al pueblo de la provincia, con motivo de asumir la primera magistratura provincial, afirmaba que todo sistema educativo es el resultante de un sistema político y socioeconómico. Y agregábamos que jamás existió una educación neutra y autónoma, sino que ella estuvo siempre inserta en un sistema de valores y de creencias y en una concepción del hombre, de la sociedad y del universo. Hoy, como en dicha oportunidad, reafirmamos nuestra vocación revolucionaria en la medida en que comprometemos nuestros esfuerzos para que la educación deje de ser un apéndice del sistema liberal capitalista para constituirse en tributario de un sistema en el que se ha optado por la liberación de toda atadura externa, por la socialización de la economía y por la plena e irrestricta participación popular a través de una democracia efectiva. Marca una etapa
en donde se señala en las calles de nuestro país que aquí, para la reconstrucción, cada argentino debe producir por lo menos lo que consume y que se deben terminar definitivamente los parásitos que a costilla del pueblo están viviendo con su sangre y con su sacrificio. Señora Tiro López, ¿la normalización de la 62 implica tácitamente el alejamiento de Agustín Tosco y René Salamanca? De ninguna manera. Desde el propio, de la propia residencia presidencial y en presencia del señor presidente de la Nación y de varios miembros del Gabinete Nacional, el compañero José Rucci ha señalado concretamente, por su parte, de que de ninguna manera la CGT Nacional va a interferir en la decisión de los trabajadores de Córdoba. Y con respecto a la posición sustentada por el que habla en su función de secretario general de la CGT Regional Córdoba, he asegurado que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista la interferencia de la CGT Nacional con respecto a las futuras autoridades de la CGT Regional Córdoba. Los compañeros que pertenecen no al sector peronista sino al sector independiente pueden tener la más absoluta tranquilidad de que la unidad dada en el movimiento obrero de Córdoba ha de ser mantenida de acuerdo al criterio que sustenta la 62. En este momento, y teniendo presente que en el día de la fecha he tenido una entrevista con el Teniente General Perón, quien nos ha dado ya el ejemplo con respecto a la unidad del pueblo argentino para lograr la reconstrucción nacional y la liberación nacional. En función del movimiento obrero, este movimiento obrero tan magnífico que es el movimiento obrero de Córdoba, que se ha dado la unidad en la calle y en la lucha, se ha de mantener en el futuro con respecto a la conducción de la CGT de Córdoba. ¿Quiere decir que usted es partidario de un secretariado no conformado exclusivamente por peronistas? Efectivamente, considero de que el movimiento obrero peronista en Córdoba, como en todo el país, es absoluta y total mayoría. Pero también hay organizaciones sindicales que están dirigidas por compañeros dirigentes sindicales que no piensan en función de peronistas. Pero como trabajadores entendemos que la causa de los trabajadores es de todos los trabajadores y por lo tanto considero, y tomando también como base fundamental lo que en su oportunidad el propio general Perón me manifestaba, que solo la unidad de los trabajadores salvará a los trabajadores. Doctor Obregón, perdón, ¿el presidente Cámpora ha emitido algún concepto con relación a la situación política de Córdoba? Bueno, al igual que todas las provincias, está muy satisfecho de cómo va marchando el proceso. Al mismo tiempo está consciente de las dificultades con que se tropiezan. Por otro lado, también de los pequeños círculos reaccionarios, contrarrevolucionarios, que lógicamente también están tratando de oponerse al proceso, por más que se llamen peronistas, pero que indudablemente están en el juego continuista y están tratando de que el gobierno popular no triunfe. Indudablemente que quienes estuvieron siempre en los despachos oficiales acompañando a la dictadura en la represión en contra del pueblo, mientras el pueblo de Córdoba estaba en las calles viviendo sus jornadas más gloriosas, no ha de querer de ninguna manera el triunfo del gobierno popular. Y es por eso que han de oponerse a toda estructuración orgánica que es del gobierno simplemente para lograr la gran revolución nacional. Evidentemente, ya esos grupos minúsculos que están indudablemente en la perturbación y en el hostigamiento a la marcha y a la tranquilidad del gobierno popular, ¿son grupos que pertenecen a fracciones del peronismo? Bueno, en algunos casos perfectamente identificados. En otros no, porque no, el caso por ejemplo de Luz de Fuerza no se ha podido identificar, pero es probable que la afiliación de esta gente sea la que corresponde a esos grupos de perturbación que quiero aclararle, Neder, no son peronistas, por más que esgriman la bandera del peronismo. Si bien ustedes proclaman permanentemente el carácter justicialista del gobierno,
se los indica desde algunos sectores como que es un gobierno de izquierda el de Córdoba. ¿Usted cómo lo califica? ¿O cree que hay alguna campaña destinada a darle una imagen determinada a su gobierno? Indudablemente que hay una campaña determinada. Por supuesto que somos todos peronistas. ¿Me permiten, compañeros? Vamos para ir dándole forma, porque esto es un petit plenario. Yo les pido a todos ustedes que escuchemos una declaración de principios que vamos a hacer por secretaría para que ustedes conozcan no solamente los congresales, sino también los compañeros de base, los compañeros del pueblo, a lo que hemos arribado en el día de hoy. El general Perón debe encontrar al movimiento obrero argentino, columna vertebral del movimiento justicialista, más firmemente unido que nunca. El 11 de marzo de 1973, la República dio una lección a los enemigos de la argentinidad. Pero los idiotas útiles que existen dentro y fuera del territorio siguen la pelea para desviar ideológicamente al movimiento más grande y más extraordinario de toda la vida. No hay lugar para los sátrapas y los cipayos. Se es argentino, se es peronista o se extraerá de la patria. Y acá están ustedes. Y las conducciones militares que a lo largo y a lo alto del país, durante 18 años de enfrentamiento a la tiranía, han sabido mostrar su irrevocable decisión de argentinos. Aquí están los que algunos consideran burócratas, demostrando a la paz del mundo que es cierta la premisa fundamental del movimiento peronista. Primero está la patria, por último el movimiento, segundo el movimiento y por último los hombres. Y bajo esta sagrada premisa, nadie dude que los pliegues gloriosos